Bueno, buenas noches a todos. Hoy, como dijo Santiago, bueno, vamos a escuchar, van a hablar Juan Patricio Nogueira. Va a ser un Ateneo mixto, combinado, con una parte de teórica, ¿sí? De puesta al día, y un caso clínico que vamos a tratar de poder discutirlos entre todos y sacarle el jugo y todas las dudas que tengamos. Así que vamos a aprovecharlos a ellos, que la verdad son excelentes. Juan Patricio Nogueira, todos ya lo conocemos, bueno, médico endocrinólogo, investigador adjunto de CONICET, expresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, y la doctora Gabriela Berg, que es profesora asociada de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal de CONICET y vicedirectora del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica también de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ambos participan activamente de la Sociedad Argentina de Lípidos y bueno, hoy le damos las buenas noches y la palabra. Gracias, gracias Vale, buenas noches. Pido disculpas por mi voz tomada, pero bueno, entenderán la causa y el origen por ser argentino. Así que bueno, este Ateneo, como decía Valeria, es un Ateneo mixto o complementario, y que me parece que también es la forma que debemos trabajar en lípidos, ¿no? O sea, la parte clínica con la parte bioquímica y la parte de investigación. Y la verdad que con Gabriela Berg y su equipo hemos tenido muy buena producción científica por este trabajo de colaboración. Y la verdad que yo soy un agradecido que Gabriela siempre nos dio la posibilidad de trabajar en conjunto. Así que dicho esto de introducción, voy a presentar primero el caso clínico y luego Gabriela nos va a ilustrar un poco sobre un aspecto importante que es la medición de la lipoproteína lipasa. Creo que se ve, ¿no? Yo sé que se me escucha más o menos, pero se ve. Se ve perfecto, se escucha perfecto. Se ve muy bien y te escuchamos. Si hablas así despacito, te escuchamos claro, así que tranqui. Gracias. Bueno, a ver, yo les presento un caso clínico, un caso mío del consultorio. Es una paciente de sexo femenino, 54 años, consulta. La primera vez que me da al consultorio viene derivado de otro endocrinólogo por un control de triglicéridos elevados. Tiene refiere antecedentes de dolores abdominales recurrentes, síntomas confusionales. En realidad la paciente presenta todo el tiempo cefalea y cuando le suben los triglicéridos, cuadro de confusión, que es bastante típico de este tipo de enfermedad. Me relata 3 episodios de pancreatitis, el primero en el 2007, el segundo en 2014 y el tercero en 2017. Diabetes de tipo 3A, o sea, recordemos que la diabetes de tipo 3 se considera aquella diabetes secundaria a necrosis del islote, ¿sí? En el caso del islote Langerhans. Y a partir de 2014 aparece la diabetes. Aparece la hipertensión como otra comorbilidad a partir de 2015. La paciente es normopeso, ¿sí? Una paciente delgada. Y esta es un poco la evolución en su laboratorio bioquímico en algunos de estos años. Acá vemos la fecha de la primera columna. Fíjense, observemos los triglicéridos. Cuando el registro que yo tenía o que me trae la paciente, 2014, tenía 3.210 de triglicéridos, un HDL en el límite, un LDL bajo, un colesterol total elevado, perfil tiroideo normal y una hemoglobina glucosilada elevada. Fíjense que acá esta columna de hemoglobina glucosilada, cuando se normaliza la hemoglobina glucosilada, tenemos valores de 7. Igual siguen los triglicéridos por encima o cercanos a 1000, 7,5, 2.351. Y este es un aspecto importante, cotejar o relacionar lo que sería el control glucémico con el control lipídico, en este caso los triglicéridos. A pesar, obviamente cuando tenía hemoglobina glucosilada más elevada eran más elevados los triglicéridos, pero cuando tenía normales o dentro del objetivo, los triglicéridos siempre estuvieron elevados. Los valores de DL del colesterol siempre fueron normales a bajos, tirando a bajos, ¿sí? Y la ApoB, que es la
sería la última columna, siempre estuvo por debajo de 80 miligramos por decilitro. Entonces acá tenemos un poco el correlato bioquímico de la evolución de la paciente. En cuanto al tratamiento, esta paciente al ser diabética y tener necrosis en los islotes, usamos siempre el esquema basal-bolo con insulina glargina, insulina pidra, más metformina, más empaglifosina. Desde el punto de vista de los lípidos, está tratada con atorvastatina 10 miligramos día, con ácido fenofíbrico 135 miligramos día. En este caso, la paciente tiene Profe, que como ustedes saben es una, no sé cómo llamarla porque no es una obra social, pero bueno, accede a medicamentos, pero no de los mejores muchas veces. Muchas veces yo le consigo la medicación. Entonces ella toma Omecap 90, que dentro de los omega 3 que tenemos en Argentina es el que más concentrado omega 3 tiene, 2 a 4 cápsulas por día. Por su hipertensión está con valsartán, 160 miligramos día, y amlodipina 10 miligramos día. Cuando analizamos el score de Mulan, que es el score clínico bioquímico que hoy por hoy disponemos para establecer diagnóstico de síndrome de quilomicronemia familiar, que es un poco el cuadro diagnóstico probable de esta paciente, tomamos en cuenta estos parámetros y la paciente tenía triglicéridos por encima de 10 milimoles, que sería 885 en 3 oportunidades. Ahí le damos 5 puntos. No tenía causa secundaria al principio de su hipertrigliceridemia, le damos 2 puntos. Historia de pancreatitis 1 punto, dolores abdominales recurrentes 1 punto. Se descartó hiperlipidemia familiar combinada 1 punto. No respondió originalmente a los hipolipemiantes clásicos, dimos 1 punto. La paciente comenzó con los síntomas antes de los 40 años, cerca de los 38. Dicho esto, no un score de 12, recordemos que por encima de 10 es altamente probable que la paciente tenga síndrome de quilomicronemia familiar. Realizamos 2 análisis genéticos siempre con muestra en saliva a los genes canónicos. En su momento, el primer análisis fue con el laboratorio Genia y nos dio una heterocigosis de significado incierto para la APOC2. Y posteriormente le hicimos otro análisis genético, en este caso con Bitgenia, la cual nos dio heterocigosis también para APOE, con esta variante, la variante MinSense, ¿sí? Que aparentemente, de acuerdo a la clasificación de la CMG, que es la clasificación internacional que más se usa, no era de característica benigna. Ahora, la paciente, que yo la vengo siguiendo hace 2 años aproximadamente, sigue con los mismos síntomas. Cuando deja la medicación aparece todo el síndrome confusional, la cefalea y los dolores abdominales, y ya tuvo 3 episodios de pancreatitis constatados por imágenes. Entonces, como verán en esta enfermedad, no todo lo que parece que tenga cara de burro, oreja de burro, a veces le falta la cola de burro, o sea, no todo es lo que parece. Uno diría, por el score, que tiene un síndrome de quilomicronemia familiar clásico, pero genéticamente sabemos que uno espera encontrar o bien un patrón homocigoto de los genes canónicos, un heterocigoto compuesto. Acá tenemos una heterocigosis con APOC2 y una heterocigosis con APOE, pero no se comporta clásicamente como un heterocigoto compuesto, por lo menos con los genes candidatos. Dicho esto, la pregunta que nos hacemos es ¿qué otro análisis complementario realizarían? Y acá viene todo el aporte que nos va a hacer Gabriela y nos va a ilustrar sobre qué análisis podemos disponer en Argentina, porque tanto Gabriela como su equipo es la única en Latinoamérica que desarrolla este análisis de lipoproteínas. Así que dicho esto, con mi voz ronca post partido, te doy la palabra, Gaby. Dejo el compartir. O no, dejo así como está mejor. Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un problemita, que yo no puedo pasar las diapositivas. Sí, yo te voy pasando. O me haces con... No, no sé, yo, bueno, dale.
Dale. No, yo estoy pasando, Nairo. Dale, gracias. Bueno, gracias Juan Patricio, y sumar la parte que hicimos nosotros en el laboratorio sobre esta paciente. Para esto vemos en la próxima diapositiva un poquito de por qué vamos a buscar a la lipoproteína lipasa, ¿no es cierto? Porque es la enzima responsable de la hidrólisis de los triglicéridos, de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, kilomicrón y VLDL, y en este suero hiperkilomicronémico de la paciente, la sospecha es que haya algún problema o alguna debilidad en el funcionamiento de la enzima. La enzima no se encuentra libre en la circulación, es una enzima que es sintetizada principalmente, los principales tejidos son el adiposo, el muscular, si bien no son los únicos tejidos que la producen, y una vez madura sale de la célula de origen y es anclada en las células endoteliales a través de los proteoglicanos y de una proteína que sirve para la unión, que es el glicosilfosfatidilinositol HDL binding protein 1 o GPI-HBP1. Tiene cofactores y tiene inhibidores. Dentro de los cofactores, la ApoC2 es el cofactor característico de la enzima que favorece la unión de la lipoproteína lipasa del sitio de unión de la lipoproteína lipasa a los triglicéridos de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. La ApoA5 es otro cofactor de la enzima, y por supuesto la necesidad de la presencia del GPI-HBP1 para que la enzima pueda estar activa. También tiene inhibidores. La ApoC3 es un inhibidor típico de la enzima, la ApoC1 recientemente también se describe como inhibidor, y en los últimos años aparecieron una nueva serie de inhibidores que podemos ver a continuación, y que son inhibidores de la familia de las angiopoyetinas o proteínas similangiopolletina, angiopoyetina 3, 4 y 8. La 4 principalmente de síntesis en el tejido adiposo, 3 y 8 fundamentalmente de síntesis hepática. A su vez, también, si vemos en el siguiente esquema, sabemos que existen reguladores en la transcripción del gen de la enzima, como son la insulina y los receptores PPAR. Estos transcriben el gen, con lo cual esto quiere decir que aumenta la síntesis de la proteína. Pero, finalmente, para este esquema, podemos decir que la principal regulación de la enzima, dame un siguiente, Juan, la principal regulación de la enzima, de la actividad de la enzima, es posttraduccional, o sea que está a cargo de todos estos activadores e inhibidores, la familia de las angiopoyetinas y las ApoC y la ApoA5 principalmente. Entonces, en el próximo vamos a poder ver que la enzima no se encuentra libre en la circulación porque ya quedó claro que está anclada a la célula endotelial a través de los proteoglicanos y del GPI-HBP1, por lo cual sus niveles en el suero son muy bajos. Y también podemos saber, y vemos en la próxima, que la manera de liberarla de la célula endotelial a la que está anclada es a través de la inyección endovenosa de heparina, que compite en la unión con la célula endotelial a la que está unida la enzima, y se libera a la circulación la lipoproteína lipasa en lo que llamamos plasma post-heparínico. Esa es la primera conclusión. Ahora, la segunda conclusión que también podemos ver de lo que mostramos recién es que la medida de la masa brinda una información limitada. ¿Por qué? Porque los principales reguladores son posttransduccionales. Entonces, se regula la actividad de la enzima, no tanto la síntesis. Entonces, se recomienda la medida de la actividad de la enzima que permite detectar fallas en activadores o presencia de inhibidores
Y para eso deben agregarse activadores en el ensayo de actividad de la enzima. En la próxima imagen podemos ver que entonces, en una paciente individual es difícil definir la fisiopatología de la hipertrigliceridemia severa, deben descartarse, lo primero que hay que hacer es descartar causas secundarias que generen esta hiperquilomicronemia, la obesidad, diabetes de tipo 1, 2, consumo excesivo de alcohol, embarazo, enfermedad renal, el uso de determinada medicación. Y después las características clínicas que van a ser fundamentales, como comentó Juan Patricio, la recurrencia en el dolor abdominal, la pancreatitis a repetición, la presencia a veces de síntomas eruptivos a nivel de glúteos, brazos, y de lipemia retinalis cuando se puede observar. En el laboratorio, el perfil bioquímico estándar con un colesterol, la medida del colesterol, los triglicéridos, como comentó Juan Patricio, mayores a 885 miligramos de decilitro, la presencia de un suero lechoso, colesterol HDL y LDL que por lo general van a estar disminuidos como lo estaban en esta paciente, y niveles de ApoB100 que también suelen estar disminuidos porque casi todo es kilomicrón. El lipidograma electroforético, para aquel laboratorio que puede hacerlo, muestra la presencia de kilomicrones en la zona de siembra o de remanentes entre la zona de siembra y la banda beta. Entonces, una alternativa es la medida de la actividad de la lipoproteína lipasa. ¿En qué? En plasma posheparínico, porque dijimos que en el suero no se puede medir porque no la vamos a encontrar o la vamos a encontrar muy, muy disminuida. ¿Cómo? Bueno, una alternativa es el ensayo radiométrico, al que yo me voy a dedicar un poquito, y donde nosotros usamos una trioleína marcada, un reactivo tritiado, con el agregado de un sueroactivador, que vamos a ver en detalle, como fuente de activadores. Y finalmente, el estudio genético, cuando está disponible, como mostró Juan Patricio, aunque hay pacientes que van a ser dudosos, pacientes que van a ser negativos, porque no están, si bien los principales genes canónicos se conocen, existen todavía polimorfismos que no han sido identificados, y la información se va creciendo día a día a medida que se van obteniendo resultados, pero no es completa hasta ahora. Entonces, como les dije antes, la enzima está unida al endotelio capilar, como vemos la VLDL y los kilomicrones quedan en contacto con la lipoproteína lipasa, que en general está en forma de dímero, pero no es la única enzima que está unida al endotelio capilar, porque la lipasa hepática y la lipasa endotelial, que son otras dos lipasas, también están unidas al endotelio capilar. Entonces, para poder medirla, lo primero que hacemos es una inyección de heparina por vía endovenosa. Lo que se inyectan son 60 unidades por kilo de peso, y a los 10 minutos del brazo contralateral lo que obtenemos es el plasma postheparínico. Pero en ese plasma postheparínico tenemos a la lipoproteína lipasa, tenemos a la lipasa hepática y tenemos también a la lipasa endotelial. Entonces hay que jugar en el laboratorio para ver cómo lograr la identificación precisa de cada enzima. Tenemos claro que la lipoproteína lipasa es principalmente triglicérido hidrolasa, la lipasa hepática es triglicérido hidrolasa, pero también es fosfolipasa, y la lipasa endotelial es principalmente fosfolipasa. In vitro, el pH óptimo es variable según la enzima, aunque no son muy lejanos, como pueden ver está entre 8 y 9, pero podemos trabajar con distintos sustratos artificiales para lograr la especificidad en la determinación. Por ejemplo, para la lipoproteína lipasa va a ser un sustrato con la trioleína tritiada. Si quisiéramos medir lipasa endotelial, esa lipasa no es activa sobre el sustrato de trioleína y le tenemos que ofrecer un fosfolípido marcado.
Y lo otro que vamos a usar es un inhibidor, como el cloruro de sodio 1 molar, que inhibe específicamente a la lipoproteína lipasa. Cuando usamos este inhibidor, la actividad que vamos a medir va a ser de lipasa hepática inhibida la lipoproteína lipasa. Entonces, podemos ver en el gráfico que viene a continuación que podemos hacer el ensayo sin el uso de cloruro de sodio 1 molar, donde vamos a tener la actividad lipolítica total, con el agregado de cloruro de sodio 1 molar, donde vamos a tener la actividad de la lipasa hepática, y por diferencia vamos a calcular la actividad de la lipoproteína lipasa, como se indica a continuación. Bien, el ensayo radiométrico, más o menos te lo voy a contar básicamente para que vean lo delicado que es llevarlo a cabo. No, si quieren después podemos hablar, no existe un reactivo comercial ideal para medir la actividad. No existe, el ensayo radiométrico es desarrollado, no existe comercialmente. Se parte de una trioleína tritiada, como les dije, que es un ácido, un triglicérido del oleico con una marca radioactiva, más el mismo triglicérido frío, albúmina libre de ácidos grasos y un fosfolípido para lograr una emulsión. A esto se le agrega suero humano normal, inactivado a 56 grados, como fuente de ApoC2 y de ApoA5, en caso de que, o sea, como fuente de activadores, en principio. Los más importantes van a ser la C2 y la 5. A continuación, este sustrato debe ser sonicado en un baño de hielo y lo que se obtiene es una emulsión. Y a continuación lo que hacemos es preparar una batería de tubos donde por triplicado se prepara el plasma posheparínico del paciente y en paralelo el plasma posheparínico del paciente más cloruro de sodio 1 molar. Para cada ensayo se preparan 4 grupos de triplicados: el plasma del paciente, el plasma con el cloruro de sodio 1 molar, un plasma control, que va a ser el control del ensayo, y un blanco. A continuación, eso se incuba durante media hora a 37 grados y luego se liberan los ácidos grasos libres, se extraen y a continuación se cuentan en un contador de centelleo y se hacen los cálculos, como vemos a continuación, donde vamos a tener, como les dije, la actividad lipolítica total, la actividad de lipasa hepática, y entonces lo que hacemos es la actividad de LPL como la diferencia entre la total y el residuo de lipasa hepática que pueda quedar. Y esto se expresa, como vemos, como micromoles de ácidos grasos liberados por mililitro de plasma posheparínico por hora. Bien. Entonces, como ejemplo del uso del suero activador, se puede ver en este gráfico, estos son algunos de los datos de lipoproteína lipasa de los últimos pacientes. Fíjense que en el eje de las abscisas hay valores nulos, cero prácticamente, inclusive a 5.000 miligramos de triglicéridos plasmáticos, 800 y pico. Y lo que hacemos, esto sería el ensayo sin el agregado de suero activador. Cuando le agregamos el suero activador, lo que podemos ver es que algunos de esos datos levantan, digamos, aumenta la actividad de la enzima. Por ejemplo, el de 5.000, el que tenía actividad cero para 5.000, fíjense que siguió igual. Ese, por más que lo hicimos el ensayo con el agregado del suero activador, no levantó. Sin embargo, podemos ver cómo algunos sí, y a continuación podemos ver, por ejemplo, en este caso, este paciente eran 2 hermanos y tenían 2 variantes en genes de ApoA5. El siguiente que vamos a ver acá, esta paciente es justamente la paciente que mostró Juan Patricio antes, que cuando se le agregó suero activador levantó significativamente la actividad y era la paciente con la variante en ApoC2. Y hay otros pacientes que también, por ejemplo, levantan la actividad,
pero en este caso no se identificó ninguna mutación de las que se buscaron, ¿no es cierto? Bien, entonces podemos ir concluyendo que el ensayo radiométrico es un método apropiado y útil para medir la actividad de la lipoproteína lipasa en el plasma postheparínico de los pacientes con hipertrigliceridemia severa en sospecha de síndrome de hiperquilomicronemia familiar. También que el agregado de suero humano normal como fuente de apoproteínas circulantes ApoC2 o A5 permite identificar fallas en la actividad por falta de reguladores y que permite este ensayo el estudio de posibles agentes terapéuticos para el tratamiento del síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Ahora bien, en esto, acá lo que vemos son 3 casos puntuales de pacientes donde teníamos triglicéridos aumentados con valores de actividad de lipoproteína lipasa disminuidos. Fíjense, la paciente del medio es justamente la paciente que mostró Juan Patricio cuando vino a nuestro laboratorio, que tenía una actividad de 0,15 de lipoproteína lipasa sin el agregado de ApoC2 y pasa a 0,98 con el agregado de ApoC2. O de suero activador, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que es el agregado de la ApoC2 la que levantó la actividad. El lipidograma electroforético, donde se ve una alfa disminuida, una beta normal, una prebeta ligeramente aumentada, kilomicrones escasos y abundantes remanentes entre la zona de siembra y la banda beta-prebeta en este caso. Bueno, y estas conclusiones de esta parte, donde vemos como la enzima es clave en el metabolismo de los kilomicrones y las lipoproteínas ricas en triglicéridos y sus remanentes, insistir en que la medida de la masa no es un indicador de la actividad de la enzima, para eso existen ensayos para la medida de la masa, no en nuestro país, habría que importarlos, pero no va a mejorar el conocimiento de la patología del paciente medir la masa de la enzima. La actividad está sujeta a numerosos reguladores que condicionan el funcionamiento. Una actividad nula se asocia con la hiperquilomicronemia y el riesgo de pancreatitis. El método radiométrico es considerado método de referencia. No es método de referencia, es considerado un método de referencia, frente al cual deberían validarse nuevos métodos propuestos, y este comentario es a raíz de que este año se publicó un artículo, el grupo de Robert Eckel, donde ellos validan un método fluorométrico. ¿Por qué? Porque, obvio, un método fluorométrico es un método limpio, digamos, que no requiere el uso de radioactivos. Pero tiene bastantes limitaciones, no era mi objetivo traerlo acá, tiene muchos condicionamientos para que pueda ser puesto a punto, y los autores insisten en que aún estos métodos deben validarse frente al radiométrico. Los ensayos funcionales, como que el agregado de suero activador, orientan respecto a la falta de actividad de la enzima o defectos en sus reguladores, y por supuesto que es bastante huérfana, digamos, la enfermedad, si bien últimamente han aparecido fármacos que pueden acompañar a estos pacientes para mejorar la calidad de vida. Felicitaciones a ambos, tanto Gaby como Juan Patricio. La verdad que muy buenas las dos presentaciones, tanto la parte clínica como bioquímica para complementar. Sabemos bien que esta es una patología compleja, dentro de lo que las enfermedades raras, pero que son reales, son pacientes que se ven poco, 1 en 1 millón. Podemos llegar a las estadísticas, son un poquito lo que nos dicen. Sí. Pero bueno, muchas veces si lo buscamos, a veces lo podemos encontrar, ¿no? Sí, perdón Santiago, eso te quería decir, porque nosotros con la Fundación Bioquímica iniciamos un proyecto de observatorio bioquímico argentino, y si bien tiene varias ramas, nosotros fuimos por el del perfil lipídico, y efectivamente aparecieron más hiperquilomicronemias
o sea, si bien no estamos seguros de que sean síndrome de hiperquilomicronemia familiar, pero lo que yo quiero sostener esto que vos decís, cuando se lo busca, de repente aparecen muchos más casos que el no buscarlos, ¿no es cierto? Y arrancamos con esto porque el laboratorio bioquímico es casi el primero que detecta el suero lechoso, ¿no? A veces el primer dato viene del laboratorio, de un suero lechoso. Y entonces hay que estar atentos frente a estos sueros, a los sueros de estos pacientes, porque vos sabés o se sabe que a veces estos pacientes pasan por un montón de médicos hasta que se llega a uno que identifica a la patología, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más sepamos y cuanto más atentos estemos, más fácil va a ser para los pacientes, ¿no? Siguiendo un poquito el hilo de Gaby, por ahí te dejo, Juan, digamos, sí, son pacientes que por ahí pasan hasta con cinco especialistas, ¿no? Arrancan con el pediatra, clínico, endocrinólogo, gastroenterólogo, etcétera. Y, como decía, siguiendo un poquito el hilo, el mes pasado, que fue el Día Internacional del Síndrome de Hiperquilomicronemia Familiar, nosotros dentro de la Sociedad de Lípidos, dentro de la página web, tenemos un formulario que, como se llama, que el paciente que tiene una sospecha lo puede completar, o su médico, y la verdad que a raíz de este Día Internacional y las entrevistas que hubo, que las dieron tanto Pablo como Juan Patricio a nivel de la comunidad y en las radios, tuvimos un montón de formularios que se llenaron, y hay sospecha de dos pacientes que estamos viendo y estamos siguiendo. Así que bueno. Es muy importante. Muy bien. Ahí la doctora Schreier quería hacer un comentario o una pregunta. Laura. No sé. Sí, gracias, Vale. Bueno, excelente, Gaby. El caso de Juan lo conocíamos, pero lo expusiste muy bien. Así que la pregunta que Juan hizo es más que obvia, la respuesta después de escuchar a Gaby, porque con qué parámetro agregaríamos midiendo la actividad de lipoproteína lipasa. En realidad tiene el valor agregado que medimos la actividad de la enzima más los reguladores. Hasta década pasada, regulador, toda la vida hablábamos insulina y ApoC2, y después de repente ApoC3 inhibe, ApoA5 activa, y las angiopoietinas y todo lo demás. Así que ese suero activador es un valor agregado súper importante. El método, cuando Gaby dice el método de referencia, ¿sí? Es decir, tiene su definición, la CDC nos marca cuáles son los métodos de referencia de cualquier cosa, pero cuando no hay otra cosa mejor, por eso ella aclaró eso, se considera así, porque no hay nada mejor para medir cómo funciona, esto es como un estudio funcional. Algunos de ustedes habrán pensado, y también sé que hay bioquímicos, ahí está Susana Castillo, pero ya nos conoce de hace muchos años, pensarán, pero qué lío es hacer esto. Bueno, es complejo y hay que tener experticia, y Gaby la tiene. Sí, yo quiero contar la anécdota. Contar la historia. Gaby era jovencita, becaria. Después contar la historia. Y en la Argentina, digamos, ¿quién medía? En la Universidad del Litoral, Yolanda Lombardo, que son expertos en aspectos metabólicos, pero en animales, en ratitas, y era la única que medía, pero Gaby se puso a estudiar el método de Eken, que lo mencionó, a modificar, a ver lo que hacía Yolanda en la Universidad del Litoral, a modificar, bueno, esto fue gran parte de su tesis, que le hizo clínica en pacientes, y siguió, o sea, con los estudios de todas las lipasas, hasta conectarse con radar, que una vez lo esperamos como 2 horas. Bueno, es una anécdota. 2 horas en un congreso que nos tuvimos que tragar una conferencia que no nos interesaba para... Bueno, y de ahí se hizo una conexión que fue Verónica después, y se publicó, excelente. O sea, si hay una experta en enzimas lipolíticas, no solo en la Argentina, sino en Sudamérica, es Gabriela Berg.
Ay, Eso gracias. también. Bueno, pero les quiero decir que el método es engorroso y la lipoproteína en lipasa es esquiva, porque de las 3 lipasas, realmente la más noble para el laboratorio siempre fue la lipasa hepática. La lipasa porque hepática. es un método más fácil, o sea, Sí, es así pero de sirve engorroso, poco pero en la responde clínica. mejor, ¿no es cierto? Responde mejor. La lipoproteína lipasa siempre fue esquiva porque con tantos activadores que tiene y todo, siempre fue un método más difícil. Y este año salió publicado un trabajo de Hegel donde dice que él no recomienda este método, está bien, él va por todo el panel de genes, ¿no es cierto? Porque dice, se requieren skills, o sea, habilidades que hoy día se han perdido. Dice él, lo dice textual en la publicación. Sí, por la automatización. Y entonces nosotros tenemos en el laboratorio unos becarios nuevos y no le daba, la enzima no le daba, no sé qué hice, me puse el guardapolvo, los guantes, todo, y me fui a la mesada a alargar el ensayo, cruzando los dedos, porque después de tantos años yo digo, bueno, espero que ande todo bien. Y escucha, uno de los becarios le dice al otro, si ahora no le da, la van a llamar a Vikinski a que haga el ensayo. Y estos chicos no tienen cero de respeto a la trayectoria. Bueno, pero no, lo que les quiero decir es que sí, es un ensayo delicado, porque eso va... Pero cuidado, o sea, cuando uno dice que hace 12 tubos por una persona, es porque tiene sus hipercontroles, o sea, es un ensayo que puede, su calidad puede llevarse a cabo, digamos, ¿no? Puede constatarse. Sí, y este trabajo de Eckel de este año, que yo lo cito ahí, donde ellos al método fluorométrico lo comparan con este. Y veremos qué pasa. Vamos a hacerlo. Bueno, por último, quiero hacer un comentario o pregunta a ustedes, así tiro, a ver qué les parece. Ese valor de corte de 1000 milimoles o 880 miligramos por decilitro fue puesto arbitrario. Hay que usarlo, está tan tajante, tan obligadamente puesto, que de hecho los pacientes, a veces no sabemos la historia, que ya tuvieron 3000 antes, vienen con 600 y tienen la LPL baja. No sé qué piensan ustedes, porque es una cosa que se toma... Sí, eso fue cambiando. Cuando uno ve las guías, por ejemplo la de los endocrinólogos, tenían, disculpen mi voz, tenían entre 150 a 500, 500 a 1000, más de 1000. Y después apareció esta nueva clasificación, que es cierto, la verdad que yo considero que a partir de 500... Es un dato, pero no hay que atarse tan estricto a que si no tiene 880 y tiene 790 no puede ser. Eso es lo que solamente quiero. Totalmente de acuerdo. Yo quiero aportar 2 cosas respecto a lo que es el método de extracción posheparina. Yo a Gabriela le envié 3 pacientes, por cuestión de tiempo presentamos uno solo, pero lo hicimos en Formosa, tuvimos coordinación entre el bioquímico que trabaja conmigo y Gabriela, o sea, la verdad que no hubo absolutamente ningún problema. Para los médicos presentes son 60 unidades por kilo, es muy, muy poco, muy baja la dosis de heparina sódica, entonces es para nada riesgoso. Ese es un dato práctico del médico cuando le quiere medir la actividad de la lipoproteína lipasa. Yo les aseguro que es un método de muy, muy bajo riesgo. ¿Sí? Ese es un punto 1. Y el segundo punto es que en esta patología que es tan compleja como el síndrome de quilomicronemia familiar, en la cual tenemos oreja de burro, cara de burro y nos falta la cola del burro, a modo de ejemplo doy el dato del burro, es la actividad de la lipoproteína lipasa nos puede aportar un poco de luz, un poco de entendimiento a los mecanismos que están provocando la hipertrigliceridemia. En este caso concreto que era heterocigota para APOC2, cuando le ponen suero activador GABI, sube, pica,
¿sí? Entonces, te aporta datos, es un elemento y además complementario. vale decir que nosotros recibimos el resultado de la genética después del ensayo de Sí, actividad, que nos totalmente, pusimos sí. nos pusimos re Claro, contentos cuando recibimos el resultado de la genética, ¿no? claro. Y ahí ves la complementariedad entre los grupos de trabajo y también para entender un poco más la enfermedad. Yo creo que los pacientes que tenemos con genética negativa o con una genética que no nos cierra del todo, la actividad de la lipoproteinipasa nos aporta bastante. Eso es muy orientador. Y el hecho de que tengamos a Gabriela, yo siempre le digo, le hago todo el tiempo la promoción, O pero es sea, es cierto. nuestro laboratorio. Yo Sí. quiero decir que hasta Valeria y Magalí, más o menos, a los otros los tenemos que seguir entrenando todavía para que les salga el ensayo en la mesada. Sí. Este, Es cierto. Pero bueno, yo largué también, largué el sí, EPL, hicimos los controles, Ah, ahora estoy persiguiendo gente para hacer la base de datos. bien. De 10, de 10. Yo lo, Así que lo yo que creo quería que es un preguntar, aporte importante. Sí, Santi. lo que quería preguntar de, digamos, ¿qué diferencias se esperarían encontrar en la actividad de la lipoproteína lipasa en un paciente diabético y en un paciente con diagnóstico ya de síndrome glomerular familiar? y no, en el ensayo el paciente diabético, si está descompensado, también nos va a dar nula, porque no tiene insulina y no está sintetizando la proteína y la enzima no está. Claro. O sea, ahí hay que sacarlo Pero o sea, con el suero activador, sí. Con el suero activador tampoco, porque no tiene la enzima sintetizada. Si es diabético, insulino requiriente, no Pero sintetizó la si con el enzima. suero le da suero con insulina, que tiene la insulina circulante. Bueno, pero la muestra del plasma posheparínico ya se le sacó al paciente esa muestra. Él no tenía en ese momento la enzima pegada al endotelio porque no tiene insulina que lo sintetice. Yo in vitro no la voy a poder revertir. Eso lo que sí se ve es que cuando el paciente normaliza los niveles de insulina, clarifica y en una nueva muestra la actividad de la enzima por ahí es normal. Claro. Eso es lo que siempre decimos siempre a los alumnos, que cuando debuta el paciente diabético tipo 1 y tienes el suero lechoso y a veces llega con dolor abdominal, todavía no le sacaron ni sangre, a veces creen que es una apendicitis y fueron hasta cirugía casos, y en realidad después ven que tiene de repente 300, 400 de glucemia, le dan insulina y corrige el cuadro, absolutamente. Una de las primeras pacientes que nosotros le medimos la actividad, que yo era becaria, era una nena que la habían traído del interior y que le habíamos sacado la muestra. El ensayo tarda en hacerse, no se puede hacer en el día y obtener el resultado en el día, porque eso, el ensayo debe contarse al día siguiente en el equipo. Y a la nena la internaron en una guardia con un abdomen agudo y la operaron de apendicitis. Y después clarificó cuando, al estar internada, con alimentación parenteral, le sacaron todos los ácidos grasos de cadena larga, el suero clarificó, ¿no es cierto? Porque no consumía quiramicrón, no formaba quiramicrón. Patricio tiene levantado y después la doctora Araujo quiere hacer un comentario también. Le pregunto a Gabriela, porque tengo una duda, como estos pacientes frecuentemente tienen diabetes en algún momento de su historia, en el caso de mi paciente, la diabetes de tipo 3, la pregunta va dirigida a lo siguiente: si conviene hacer la medición de la lipoproteinipasa con buen control glucémico o da lo mismo que esté con hiperglucemia. O sea, la pregunta va dirigida a saber si la variable de hiperglucemia, hemoglobina glucosilada, en 11% da lo mismo que con 7 o no tiene nada que ver. No sé si se llegó a entender mi pregunta. Me parece que
lo importante es cómo la vas a tener a la paciente. O sea, me parece que cuanto más controlada esté la paciente, mejor, porque sacás el otro factor que va a ser, claro, que es la insulina, ¿no? Claro, la hiperglucemia, claro. O sea, preferiblemente, cuando uno te pide activar la hipoproteinipasa, te lo va a pedir con hemoglobina glucosilada dentro del objetivo, para ser más claro con el concepto. Sería eso. Muy bien. Doctor Araujo. Dale. Sí, no, yo quería comentarte, Juan, que yo también tuve el mismo problema con los estudios genéticos acá en Argentina. Entiendo que son kits. Cuando mandé muestras a hacer con el estudio genético más artesanal, todos me vinieron positivos, coincidieron con el diagnóstico clínico. Ahora, con estos kits que se usan ahora, de 3 pacientes que eran de cajón, síndrome de micronemia, 2 me vinieron negativos. Así que, pero pacientes que respondieron al tratamiento, todo, así que... Claro, que tiene. Hay alguna cosa ahí con estos métodos nuevos que... Eso es cierto. Una pregunta muy básica, disculpen, pero para Gabriela, si yo hago la inyección de heparina y mido triglicéridos a la media hora, si hay lipoproteinipasa deberían bajar los triglicéridos. Sí, ese era un ensayo que se había propuesto también, en la inyección de heparina y medir los triglicéridos a la media hora. Fue lo que hicimos al principio, hace 15 años. Exacto, era como una prueba funcional, porque en realidad la heparina, al desprender la enzima del endotelio, eso también genera que nueva enzima intracelular ocupe los lugares de la desprendida, ¿no es cierto? Entonces, si es funcional, van a bajar los triglicéridos por mayor cantidad de enzima. Dije, por ahí habíamos entendido mal la prueba. Pero no se pudo determinar qué porcentaje tenía que ser, de descenso era significativo. Claro. Y por eso no se hizo más. Bueno, pero si no hay ninguna movilización de triglicéridos, es probable que no haya lipoproteinipasa. Está bien. Exacto. Y con respecto a lo que decías, Laura, del valor de triglicéridos, yo no sé bien cuál será el mejor valor para screening, pero por ahí en la práctica clínica lo que es bueno es tener 2 o 3 mediciones, o digo, en poco tiempo uno hace diagnóstico, porque por ahí, si el paciente está muy sintomático, por ahí ayunó por dolor abdominal o viene de algún cuadro donde haya hecho dieta en forma espontánea. Está bien lo que decís, porque es uno de los parámetros de la química clínica más variables, los triglicéridos, con más, variabilidad biológica. Ahora, analítica. Cuando los chicos consumen grasa larga, por lo menos en pediatría, cuando es horario de perros en mi barrio, cuando los chicos consumen grasa larga, enseguida se van a más de 1000. Es raro que estén en menos de 1000 con deficiencia de lipoproteinipasa, por ahí con las otras... Pero está bien de hacer más de una determinación por la variabilidad biológica que conlleva, no analítica. Sí, exacto. Sí, por la condición del paciente por ahí, pero cuando están consumiendo grasa, están encima de 880, de 1000, están seguros. Seguro, sí. Una pregunta más clínica, Juan, te pregunto a vos. ¿Qué opciones terapéuticas contamos hoy en día para este tipo de pacientes ya con diagnóstico de síndrome de ectodermia familiar? Y es buena tu pregunta, porque bueno, la verdad que en general los hipolipemiantes clásicos no funcionan, porque por uno u otro mecanismo casi todos actúan sobre el catabolismo y en algún punto tocan a la lipoproteinipasa. Por ahí el omega 3 tiene más un efecto sobre producción, pero la verdad que estatina, fibratos actúan sobre el catabolismo y sobre la lipoproteinipasa. Entonces tenemos que pensar en targets que mejoren el catabolismo, pero que mejoren el catabolismo independiente de la lipoproteinipasa, porque sabemos que no funciona, o no funciona como debería funcionar.
Entonces ahí tenemos la opción paradójica, si se quiere, de los anti-ApoC3. ¿Por qué digo paradójica? Porque cuando se describe una de las funciones primarias de la ApoC3 es inhibir la lipoproteinipasa. Después se descubre que la ApoC3 también bloquea el catabolismo, pero vía los receptores hepáticos, que esa segunda vía es independiente de la lipoproteinipasa. Entonces, dar un anti-ApoC3 va a mejorar el catabolismo independiente de la lipoproteinipasa. Perdón que extendí la respuesta, pero me parecía coherente y prudente explicar de dónde venía. Y hoy por hoy en Europa la medicación que está aprobada para quilomicronemia familiar es un anti-ApoC3, un oligonucleótido antisentido, que lo que provoca es un bloqueo en la transcripción de la ApoC3. Se inyecta de forma subcutánea, es el volanesorsen, para lo cual la EMA autoriza este tratamiento en pacientes con confirmación genética y riesgo de pancreatitis y que no respondan a los hiperlipemiantes clásicos. Son 3 condiciones: genética confirmada, con riesgo de pancreatitis y que no responda a los hipolipemiantes y lógicamente a la dieta. Una vez cumplido eso, después de un comité evaluador en Europa se aprueba el uso desde el 2020 del volanesorsen. Disculpa si extendí un poco la respuesta, pero era para... perfecto, clarísimo. Una preguntita, ¿no le suspendés el omega 3 ya sabiendo que es un síndrome de quilomicronemia porque es grasa larga y qué sé yo, no tiene ninguna función? Sí. En ese caso se suspendería. Ahora, los protocolos... Perdóname, y de las opciones terapéuticas te faltó la dieta hipograsa estricta. Sí, no, esa es la más eficaz. Esa es la más eficaz. Solo que en el adulto, por lo menos, es más difícil de mantenerlo en el tiempo. De hecho, cuando uno quiere salir, entre comillas, salir de lo agudo, de riesgo de pancreatitis, conviene internarlo 24 horas, hacer una VLCD, una Very Low Calorie Diet, de 800 calorías para abajo, y al otro día les aseguro que baja el 50% kilomicron. Es lo más eficaz. Sí, lo que sucede es que es muy difícil de sostenerla en el adulto, ¿no? En el tiempo. Es muy complejo. Entonces, por eso se llega a las otras alternativas terapéuticas. Pero históricamente era con dieta, no había otra. Ahora hay otra vía posible. Así que bueno. Si tiene otro comentario, pregunta, creo que ya cumplimos la hora. Sí. Cronometrada. Hora mundialista. Sí. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna otra pregunta, si no vamos a ir dando un cierre al Ateneo de hoy. Queremos agradecerle a la doctora Berg, y al doctor Nogueira, y a todos ustedes que nos acompañaron hoy y durante todo el año, muchos de ustedes. Así que, darles las gracias y antes de dar el cierre final, aprovechamos ya que es el último Ateneo para hacer algunos avisos parroquiales, ¿sí? Como aprovechando el auditorio de hoy, convocarlos, invitarlos a todos aquellos que no son socios de la sociedad a poder participar, a inscribirse a través de nuestra página, llenar el formulario, mandar su CV. Los invitamos, los convocamos, constantemente estamos haciendo estos Ateneos, tenemos la jornada anual, el año que viene la sociedad cumple 20 años, así que estamos preparando muchas actividades de muy alta calidad para todos nosotros, así que, los convocamos, los invitamos, aquellos que nos estuvieron acompañando durante todo el año, que han asistido a 5 o más de estos Ateneos mensuales, pueden solicitar un certificado o un comprobante de participación. Y no sé si me olvido de algo más, Santiago, creo que más que nada y el año que viene la sociedad también estamos preparando 4 cursos
¿no es cierto? 4 cursos que, bueno, se van a abrir 4 cursos a distancia y los socios pueden acceder a los mismos con un descuento de hasta el 50%, así que, bueno, una razón más para asociarse y participar, ¿sí? Así que, bueno, gracias a todos por acompañarnos en estos horarios que a veces nos cuestan, algunos ya están muertos de hambre, por lo menos no nos tocó ningún partido en este horario. Por lo menos. Suspendíamos. Total. Bueno, muchas gracias a todos y buenas noches. Bueno, gracias. Santiago, no sé Nos vemos el próximo año. año. El próximo año. Gracias. Muy bien. Chao.